Vamos a continuar nuestra enseñanza y el desarrollo de ella. Primero saludar a toda la familia, a los amigos que están ahí dentro de esa casa observándonos, a los que analizan el mensaje. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que la palabra de Dios también sea de bendición para ti mientras la escuchas, mientras procesas, mientras analizas lo que yo estoy diciendo. Te encuentres con Dios, te encuentres con el Señor. Un saludo a los padres, a las madres, a los hijos, jóvenes, adolescentes y a los bebés de la casa, a los niños. Un abrazo grande de nuestra casa, de nuestra familia. La mayor de las Antillas te saludan. La Iglesia de Jesucristo te bendice. En esta mañana vamos a continuar con el tema Mi futuro responderá a mi enemigo. ¿Recuerdan? Así comenzamos la sección pasada. Mi futuro responderá a mis enemigos y mi esfuerzo responderá a mi fe. Ese fue el título con el que comenzamos este estudio que hoy vamos a continuar desarrollando. Mantendremos el tema Mi futuro responderá a mi enemigo, pero el título de hoy será Lo inesperado. Así que quiero que lo anote. En la sección pasada tuviste un título que fue Mi esfuerzo responderá a mi fe. Pero hoy la enseñanza dentro de este tema, mi futuro enfrentará a mi enemigo. El título hoy, el rema de hoy es Lo inesperado. Así que yo quiero llevarte a ese gran momento cuando las cosas están en ese punto. Pero permítame primero compartir con usted una preciosa ilustración que en algunas ocasiones la he compartido en algunos momentos y siento que es la ocasión para volverla a compartir con usted. Y se trata de esta preciosa ilustración de un carpintero, un hombre de oficio extraordinario, con una sabiduría inmensa. Cuenta la historia que este hombre carpintero llevó su empresa a tener la mayor de la reputación de su época. Era un hombre que para entonces, cada vez que se le entregaba un trabajo, él hacía el trabajo con tanta excelencia, con tanta calidad y con tanta integridad que eso influenció en la reputación de la empresa. De modo que todo el mundo, cuando quería construir una casa, solicitaban a esa empresa la construcción de la casa, pues el carpintero era un hombre de alta confianza por la integridad. Pasaron los años y como todo tiene su final, llegó un día en que el carpintero se quiso retirar y se presenta en las oficinas. Inesperadamente llega donde está el director y le dice: amigo mío, hoy vengo a darte una noticia, necesito que me prepares la jubilación, pues ya no voy a seguir trabajando y me quiero retirar. Cuando el director de la empresa escuchó que su mejor hombre por muchos años tomaba la decisión de retirarse, le pidió entonces que si ya estaba determinado, que si ya lo había pensado, que si lo había analizado y que si estaba determinado a retirarse, le dijo: bueno, si ya estás determinado, te pido que me hagas un último favor, y es que me construyas la última casa, la última, constrúyemela. Y el hombre, cuando escuchó eso, le dijo: no. Comenzó a decirle que no, que realmente ya él no quería continuar trabajando, que lo había hecho por muchos años, que estaba feliz de haberlo hecho, orgulloso de haber influenciado tanto en su empresa, pero que ya necesitaba retirarse. Y el director le rogó por muchas veces que por favor, que por la amistad que tenían, por los años juntos, que le concediera construir la última vivienda. A muchas cosas cuenta la historia que después de mucho insistir, el hombre acepta en contra de su propia voluntad, porque él fue a la oficina para ya retirarse y no trabajar más. Entonces el jefe le dijo, como de costumbre: ya que aceptas, quiero pedirte que escojas la mejor manzana que hay cerca de la ciudad, la que más te guste. No te preocupes por recursos, quiero que escojas la mejor manzana, pues el cliente que tenemos para esta casa es el mejor de todo lo que hemos tenido durante todos los años. Quiero que escojas la mejor manzana, quiero que no escatimes en comprar recursos, todo el presupuesto está ya para esa casa. Así que, como siempre lo has hecho y lo que te caracteriza a ti es la integridad de tu trabajo, pues vete, yo confío plenamente que lo que tú vas a hacer es muy correcto. Así que acostumbraba siempre el jefe a darle la libertad de que él escogiera el lugar, la madera y todo, porque era un carpintero excelente. Cuenta la historia que siempre, por tradición del trabajo, él se hacía cargo de todo, ponía la brigada a trabajar, hacía sus ajustes, y cuando todo estaba terminado, llamaba al jefe, él venía, revisaba la casa y llamaban al cliente y le entregaban la llave de la casa al cliente. Cuenta la historia que así sucedió para esta ocasión, y que cuando él pues terminó, escogió la manzana,
escogió los materiales y cuando estaba en el proceso de construcción hubieron algunas cosas que no fueron agradables. Él estaba molesto, así que escogió la manzana más fea que había cerca de la ciudad, el territorio más malo. Número 2, escogió la madera de más bajo costo que había. Las terminaciones no tuvieron detalle. La casa se veía rústica y fea. Y lo hizo con la intención de que el jefe no le pidiera nunca más construir nada porque ya se quería ir. Cuenta la historia que llamó a su jefe como de costumbre porque ya había terminado la casa. Al pasar los meses el jefe vino y cuando el jefe se baja del carro y ve la vivienda, se queda totalmente abismado, influenciado por aquel hecho donde él veía una construcción que nunca él había hecho. Él toma la llave en las manos, abre y cuando entra se da cuenta que la casa está rústica, no tiene detalle, no tiene excelencia, la madera era de bajo costo, el terreno era un lugar que era muy malo y el jefe comienza a llorar y salen hacia afuera y el carpintero se queda mirando al jefe que está llorando y le pregunta, ¿qué le pasa? ¿Por qué usted llora? Y él le dijo, cuando fuiste a mi oficina y me dijiste que te ibas, cuando me diste esa noticia mi corazón se derrumbó, porque mi empresa tiene una gran reputación hoy gracias a tu trabajo. Así que cuando tú me dijiste que te iba, yo tuve una idea y te pedí que me construyera la última casa en el mejor lugar donde tú quisieras, con la madera que tú querías, que yo lo pagaba todo. Y es que cuando yo te pedí que lo hiciera para el mejor cliente de nuestra empresa durante todos nuestros años, lo que yo había pensado era sembrarte esta casa. Siento mucho que esta casa fuera la que tú escogieras para ti mismo, después de muchos años de trabajo. Me duele darte las llaves de algo que no tiene la calidad y que no tiene la comodidad de lo que tú siempre hacías. Y siento mucho dolor que tú hayas escogido hacer esto en la última construcción. Y llorando le entregó las llaves y tristemente le dio la espalda y se fue. De esta manera aprendimos una lección. La palabra de Dios dice, todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hacerlo como para el Señor. Nunca sabes cuándo estás haciendo algo por lo cual serás medido para ser bendecido. Por eso la palabra de Dios nos enseña que debemos estar siempre atentos, que todo lo que hagas de palabras no mientas, de hecho sé íntegro, porque no sabes si en la tarea que se te da estaba escondida la bendición que Dios quería promoverte. Y en ese momento la mentira y en ese momento la falta de integridad arruinó la bendición de tu vida. Así como el carpintero no tomó en cuenta la última obra que hizo, él no se imaginó que estaba construyendo su propia casa. Así que quiero que tengas mucho cuidado al hacer tu última tarea. No la mezcles con mentira, no la mezcles con maldad, no la mezcles con iniquidad, porque no sabrás si esa será la retribución de tus obras. Que Dios te bendiga y de eso queremos hablar hoy, de lo inesperado. Así como el carpintero inesperadamente recibió la noticia de que esa era su casa. Me imagino el dolor tan profundo que sintió cuando escogió la madera más mala, el lugar más malo, teniendo todas las oportunidades. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Si no estoy contento con lo que tengo, si no me siento bien donde estoy, si no me siento bien con lo que está pasando en mi vida, debo hacerme esta pregunta. ¿Qué he escogido yo? La plataforma donde nos paramos es el lugar donde hemos escogido estar. Nunca hagas nada por los motivos equivocados. Eso lo puedes escribir y lo puedes anotar ahí en casa. Nunca debo hacer nada por los motivos equivocados. Es decir, no debo esperar ser excitado por la ira o el enojo o la maledicencia para llegar a ofenderte. Nunca hagas algo por los motivos equivocados. La palabra de Dios dice que todo lo que hagas de palabra o de hecho, hacelo como para el Señor. Digan amén. Por tanto, es importante que usted comprenda todo esto. Así que el tema de hoy, el título de hoy, tiene que ver con lo inesperado. ¿Qué es lo inesperado? Cuando hablamos de lo inesperado, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Cuáles son las cosas que nos referimos? Lo inesperado es algo que nos sorprende, algo que no está planeado, algo que no lo vemos venir, algo inimaginable.
Es decir, es algo que sucede en tu vida, que ocurre, pero no te lo imaginabas, no lo esperabas. No era algo que estaba planeado en tu vida, no era algo que tú estabas esperando. Cuando sucede algo que llega inesperado a tu vida, sucede entonces lo que llamamos un accidente de tiempo, lugar y modo. Es un accidente. Y ese accidente de tiempo, ese encuentro, ese fenómeno puede llegar a destruir tus emociones, destruir tu ánimo, puede influenciar negativamente en tu vida, porque las cosas que no se esperan, ya lo dice, no se esperan. Así es muy difícil cuando estás dirigiendo a alguien, o cuando estás guiando algo, o cuando estás haciendo un trabajo, ¡pum! Y de momento se te rompió y estabas emocionado. Y eso es fatal para la persona que lleva horas trabajando. Igualmente cuando tienes una relación con alguien, piensas que te va a ir de lo mejor y de momento cambia la relación fuera de tu motivación, fuera de tu voluntad y va a lo peor, lo inesperado. Entonces hoy vamos a aprender algo en el libro de Josué. Comenzamos esta enseñanza con Josué en el capítulo 1 de Josué y vamos a retomar la lectura nuevamente en el libro de Josué capítulo 1. Vamos a retomar la lectura de la enseñanza. Mi futuro enfrentará a mis enemigos. Mucha gente me ha llamado y me ha escrito mensajes, diciéndome, preguntándome realmente por qué digo mi futuro enfrentará a mis enemigos. Lo explico en un momento, pero vamos a escuchar la palabra nuevamente. Mi siervo Moisés ha muerto, le dijo Dios a Josué. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo te doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra, los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Estas fueron las palabras que Dios le dijo a Josué y algunas más que vamos a estar viendo. Vamos a recapitular rápido para entrar. Cuando nos damos cuenta de quién es Josué, en la lección anterior estuvimos viendo que Josué es el tipo de líder que hereda, es el hijo que hereda, es el tipo de líder que tiene que llevar la responsabilidad de llevar un legado hacia adelante. Josué es el tipo de enviado, el que es enviado con un legado. Ahí lo va a tener en el televisor. Josué es el tipo de enviado, aquel que recibe un legado, que recibe una comisión, aquel que es enviado con una comisión específica dada por Dios a través de su autoridad. Dios le dijo a Josué, levántate y cruza este Jordán, porque como estuve con Moisés, estaré contigo. Dios le dijo a Josué, tú repartirás esta tierra, tú la repartirás desde aquí hasta donde se pone el sol. Y Dios le dio dirección geográfica. Y allí podemos entender que cuando Moisés parte, Moisés muere, Dios levanta a Josué y Josué tiene que tomar entonces la herencia, tiene que tomar el manto, tiene que tomar entonces la trayectoria profética acerca de entregarle la tierra prometida a los hijos de Israel. Es el tipo de líder de este tiempo que está en la recta final para entrar a tierra eterna, a tierra prometida. Así que los líderes de hoy son los líderes, debemos ver en Josué, ese tipo de líder modelo en el sentido del contexto de la comisión de ser enviado, de heredar y llevar hacia adelante lo que hemos recibido de nuestros padres, precisamente de nuestro Dios. Josué representa lo que es un heredero, como le dijo, un enviado, un comisionado, el que toma el legado para hacer la voluntad de Dios en su generación. Josué tuvo 3 requerimientos importantes en su tiempo, que es importante analizarlo. Número 1, Dios le dijo a Josué, levántate y pasa el Jordán. El primer requerimiento que tuvo fue que tenía que tomar una decisión, levantarse y cruzar el Jordán. Es decir, ese fue el primer requerimiento que Dios le dio. Tenías que levantarte y cruzar. Basta ya de estar llorando a Moisés, hay que levantarse. Número 2, el segundo requerimiento que le dio fue esfuérzate y sé valiente. En el versículo 6 podemos encontrarlo, en el versículo 7 y en el versículo 9 Dios le dice 3 veces tenés que esforzarte y ser valiente. En la sección anterior vimos que la palabra esfuerzo tiene que ver con el compromiso que una persona hace más allá de lo que puede hacer para que pueda llegar a hacer lo que es de la fe.
Es decir, una persona que se compromete solo con lo que sabe, realmente simplemente es eso lo que hará en su vida. Hará lo que sabe. Nunca se va a perfeccionar y nunca va a conquistar, porque la frontera de limitación de un ser humano es lo que sabe. Así que por eso existe Efesios 4:11, para perfeccionar a la iglesia, es decir, para llevar el liderazgo de la iglesia a los niveles que no conoce, a los niveles que no sabe. Por esa razón la rebeldía, la terquedad y la rebelión, la justificación y la perversión son las armas para evitar que una persona pase a otro nivel. Cuando una persona es terca, cuando una persona tiene fortalezas mentales, cuando una persona es rebelde, cuando una persona no es dócil, significa que lo que hace es la verdad y es todo lo que conoce la verdad. Por eso se resiste a cambiar, se resiste a ser humilde, se resiste a tener que aprender de otro. Y hay personas edificando en su propio conocimiento en las fronteras de su limitación. Para usted poder avanzar un poco más allá hacia su futuro, necesita aprender a comprometerse con más de lo que usted puede hacer, más de lo que usted puede hacer. Si no se compromete, nunca va a lograr nada nuevo en su vida. Por eso Dios le dijo a Moisés, esfuérzate. Y el esfuerzo tiene que ver con eso. El esfuerzo tiene que ver con ese nivel de compromiso más allá. Nunca pasaste un Jordán solo, lo vas a pasar. Nunca entraste a Canaán antes, lo vas a entrar. Nunca te tocó anteriormente repartir tierra, lo vas a hacer ahora. Pero tienes que esforzarte y ser valiente, porque el pueblo que tú llevas no tiene mi presencia. La tienes tú, pero ellos no. Te vas a encontrar con líderes tercos, te vas a encontrar con personas que te van a hacer resistencia. Las mismas que van a recibir la tierra van a ser los mismos que van a poder herir tu corazón. Tenés que estar preparado y esforzarte y ser valiente, no olvidándote que yo soy el que te escojo, el que te llamo y el que te doy esta comisión. Así que cuando usted está centrado en el propósito, tiene que ser muy esforzado y valiente para poder seguir aun cuando aparecen las cosas inesperadas. Otra cosa que le dijo Dios fue la tercera: tú repartirás a este pueblo su heredad. Así que 3 cosas le dijo Dios: levántate y cruza el Jordán, esfuérzate y sé valiente, y tú repartirás. Estas cosas se lo dijo. Y una importante, la número 4 importante, dije 3 pero son 4. Y la número 4 importante de todas, le dijo en el versículo 8, esta palabra la guardarás, meditarás en ella de día y de noche. Y dice, si lo haces, todo te saldrá bien y harás prosperar tu camino. Entonces encontramos 4 requerimientos para el líder Moisés, para el líder Josué. Número 1, levantarse y avanzar. Número 2, esforzarse y ser valiente. Número 3, repartir al pueblo la heredad. Y número 4, que no se aparte de su boca la palabra de la ley que Moisés escribió, que no se apartara, que meditara de día y de noche. Dice, y si lo haces, dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así que Dios le estaba diciendo, cuidado con solamente tener cabeza para estrategias, cuidado con solo tener cabeza de cómo tomo a la ciudad prometida, cuidado con solo pensar en cómo caminar. Tenés que tener de día y de noche la palabra en tu boca. Las estrategias no pueden ser todo. Tomar la tierra prometida no es todo. Enfrentar a tus enemigos no es todo. Mucho cuidado. En esto meditarás de día y de noche. Y eso es clave para la familia que me está escuchando, para los que están en hogar, los que me están escuchando, los líderes que me están escuchando. Atender estos 4 requisitos es muy importante. Y después de esto cuenta la historia que Josué lleva al pueblo hacia rumbo a la tierra prometida. Podemos encontrar en el libro de Josué capítulo 2 que hay una experiencia maravillosa, y es que Josué, cuando va a avanzar con el pueblo, Dios le dice que se tienen que circuncidar. Y eso es importante porque ahí podemos entender que estuvieron 40 años en el desierto, y durante todo ese tiempo la generación que salió de Egipto murió en el desierto, y la generación que nació en el desierto no estaba circuncidada. Así que Josué tiene que llevar esa nueva generación a la circuncisión, que significa el pacto. La circuncisión en los hebreos significaba el pacto con Dios. Entonces lo que aprendemos de Josué es que, a pesar de que tenía 4 requerimientos, lo primero que hace llevar es a su pueblo
pueblo, a su familia, a su equipo, lo lleva a la consagración. Y eso debe desarrollarlo porque será un tema de la próxima enseñanza. Es decir, la próxima enseñanza será el movimiento de la consagración. Lo estoy preparando entre 2 puntos para llevarles a esta enseñanza. Así que, familia, hoy quiero prepararlos para las cosas inesperadas. Vemos en el libro de Josué cómo él lleva a la gente al pacto y allí se circuncidan. Y dice la escritura que nadie se movió de aquel lugar hasta que todos estuvieron sanados. Eso significa que hay un periodo de tiempo donde la circuncisión trabaja para poder curarse, porque son muchos días de dolor, muchos días que produce hasta fiebre, dolores en el cuerpo, y se necesitan varios días para sanar, cicatrizar y recuperarse. Del mismo modo, cuando estemos estudiando en las próximas enseñanzas acerca del movimiento de la santidad y la consagración, vamos a ver que es el movimiento más doloroso y más terrible de la iglesia, el cual ha sido sustituido por los dones del Espíritu Santo. Pero en la próxima sección vamos a enseñar acerca del movimiento de la consagración de nuestro corazón. Hay muchos líderes en el desierto sin pacto, hay muchos líderes que no están consagrados, y esa es la razón por la cual no pueden entrar a tierra prometida, y están ahí hasta que no pasen por Gilgal, hasta que no entren nuevamente en zona de pacto, hasta que no entre a la circuncisión esa familia, hasta que no entre en pacto no se podrá avanzar. Así que una vez que Josué hizo esto, algo maravilloso, entonces encontramos que más adelante Dios está con Josué y les va a llevar a cruzar el Jordán. Es algo maravilloso porque él le dijo: como estuve con Moisés, estaré contigo. Así que Josué también tuvo la gran experiencia y Dios lo respaldó de poder ver los sacerdotes poner el pie en el agua. Tomó a cada uno de la tribu, el agua se volvió a separar y tomaron piedras de la tierra, hicieron altares, y dice la palabra que cuando cruzaron los sacerdotes y los pies estuvieron en tierra seca, las aguas se volvieron a juntar, y dice la escritura que todo el mundo creyó, temió a Josué, así como también temió a Moisés, porque Dios los respaldó. Y aprendimos algo, que si un líder no tiene el respaldo de Dios para lo que fue llamado a hacer, no puede movilizar a la gente. Una de las razones por las cuales la gente no es movilizada con integridad y es movida hacia la obra de Dios es porque las personas están siendo influenciadas por los líderes, pero no están siendo movilizadas por el Espíritu. Quiero que anote eso, que es importante. Cuando las familias son influenciadas, la influencia no genera el mover del Espíritu. La influencia es solamente a través del carisma. Usted puede estar siendo influenciado por un líder amoroso, un líder que se preocupa por usted, un líder que va a su casa, un líder que le llama. Pero esa influencia que usted recibe de ese líder abnegado, sacrificado, no reúne las condiciones espirituales para moverlo a usted de su casa a la oración, para moverlo al ayuno, para moverlo a ganar alma. Eso se requiere el Espíritu Santo. Por eso es fácil saber cuando un líder está influenciando a su gente o cuando un líder está en el Espíritu conectado con su gente. Las cosas que se mueven por el Espíritu no necesitan influencia porque se mueven a través del Espíritu. ¿Y qué cosas son las cosas que se mueven por el Espíritu? Las que tienen una relación. Cuando hay relación de pacto, la gente se mueve por la integridad. Pero cuando no hay relación, sino influencia, significa que la gente no es íntegra. La gente solamente se mueve por voluntad y no por pacto. Por eso, cuando usted quiera ver si un líder se está moviendo por influencia, por carisma, por buenas obras, solo tiene que ver el poder de la movilización de su gente. La movilización no es por influencia, la movilización es por el Espíritu, y el Espíritu se imparte por medio de las relaciones. Donde no hay relación, no hay Espíritu. Dios es amor y el amor genera relaciones de pacto. Escríbalo, el amor genera relaciones de pacto. Visitar a una persona no es amor, puede ser compromiso. Llevarle la palabra no es amor, puede ser compromiso. Orar por las personas no tiene que ser amor, puede ser compromiso. ¿Cómo se va a ver si estoy comprometido o estoy moviéndome por el Espíritu? Cuando comience la movilización, cuando tengas que mover esa gente, entonces comenzarás a darte cuenta en qué espíritu te estás moviendo.
Por eso, si usted es una persona influenciada por la iglesia, si usted es una persona influenciada por este ministerio, la persona influenciada tiene opciones. Escríbalo. La persona influenciada tiene opciones. Significa que lo mismo puede hacer una cosa que hacer otra. Lo mismo dice va que de momento no va. Lo mismo dice espérame y no llega. Lo momento dice una hora y nunca la cumple, porque la persona influenciada tiene opciones. Pero las personas de pacto no tenemos opciones. Lo que tenemos es un pacto y caminamos por honra, no por influencia. La gente de influencia tiene opciones. La gente de pacto camina por honra. Lo más alto es honrar al líder, honrar a Dios, honrar a la palabra que he dado. Por eso es muy difícil encontrar hoy, en este tiempo, líderes de honra, líderes que puedan honrar, líderes de pacto. Ya eso es escaso. La mayoría del pueblo está caminando por influencia y no por honra. La honra pertenece al pacto. La influencia pertenece al liderazgo. Cualquier líder puede influenciar para bien o para mal. Hay bandas de droga, hay bandas de gente que esto, hay bandas de otro, de asaltantes. Donde quiera hay líderes. Líderes en la prisión, líderes en lo social, líderes en la calle, líderes en las bandas. Entonces, hay una influencia. La influencia no es positiva ni es negativa. Es lo que causa esa persona a través de su carisma, a través de su influencia. Pero el pacto provoca honra, más el liderazgo influencia. Toda la gente que tiene una relación de liderazgo lo que hace es influenciar, pero los que tienen una relación de pacto provocan honra en su mente. Escríbalo. Hay un drama muy grande hoy. La iglesia de hoy ya no se puede mover por liderazgo. La iglesia de hoy solo será movida por pacto. Y de eso quiero hablar, lo inesperado de hoy. Y ya voy a terminar. Cuando Josué va a conquistar a Jericó, que es la primera ciudad, hay una escena muy importante que quiero decir ahí. Y en ese escenario dice la palabra de Dios en el libro de Josué, capítulo 6, dice que ahora Jericó está cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Es decir, algo muy importante es que Jericó se cierra por causa de la influencia de Israel. Cuando leímos en el capítulo anterior, recuerden que mi futuro enfrentará a mis enemigos. Cuando Josué envía a los 2 espías a Jericó, descubre algo, que cuando Rahab la ramera entrevista a los 2 espías, ella le comparte algo y le dice: el temor de Jehová está entre nosotros y el corazón de los hombres de guerra ha desfallecido. Los 2 espías se quedan escuchando. Dice: pero si allá todavía no se ha dicho cuándo se va a conquistar Jericó. Dice: pero acá los hombres de guerra desfallecen al saber que Dios viene con ustedes. Ahí podemos darnos cuenta un detalle para la gente que me ha estado escribiendo. ¿Cómo realmente tu futuro o el futuro de Josué enfrentaba a sus enemigos? Porque el terror de Jehová iba delante de él. La Biblia dice la palabra que Dios dice la palabra que como estuve con Moisés, estaré contigo. Y la promesa que Dios le hizo a Moisés fue esta: yo enviaré mi terror delante de ti, enviaré la avispa, enviaré delante de ti mi poder, y ese poder te ayudará a echar fuera al Eteo, al Jebuseo. Dios le dijo: mi terror irá delante de ti. En otras palabras, tu futuro enfrentará a tu enemigo. Hay una asignación de parte de Dios, y esa asignación que tú debes anhelar es la que el diablo teme que tú recibas. Al diablo no le preocupa tu liderazgo, al diablo le preocupa tu asignación, porque tu asignación es un escudo y una espada que va delante de tu vida. Por eso Dios le habló a Moisés, y cuando Dios le habló a Moisés fue glorioso. Es maravilloso poder entender eso. En el libro de Éxodo capítulo 23, yo quiero que lo vean porque ya voy a terminar, pero esto es maravilloso. En el libro de Éxodo capítulo 23, el versículo 26 al 27, Dios le está diciendo a Josué, a Moisés, versículo 25: mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Dice: yo enviaré mi terror delante de ti, y dice: y consternaré a todo pueblo de
donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa, pues dice que eche fuera al heveo, al cananeo y al eteo de delante de ti. Esta es la promesa que Dios le da a Moisés. Y cuando están hablando con Josué, ¿qué le dijo Dios a Josué? Como estuve con Moisés, estaré contigo. Entonces, para tú saber en qué manera Dios iba a estar con Josué, necesitabas estudiar en qué manera Dios le dijo que estaría con Moisés. Y eso te da una idea de entonces qué pasará con el ministerio de Josué, porque será de la misma manera como estuve con Moisés, estaré contigo. Entonces yo quería saber cómo el futuro de Josué enfrentaría a sus enemigos. Y es cuando yo descubro que Dios le dice: yo enviaré delante de ti mi furor, estará yendo delante de ti, dice la escritura, mi terror delante de ti, y consternaré a todo pueblo donde entres. Alabado sea Dios. ¿Qué le pasó entonces cuando ustedes leyeron que los dos espías estaban hablando con Rahab la ramera en Jericó? ¿Qué información le dio Rahab? El corazón de los hombres está desfalleciendo, porque el temor de que tu Dios gobierna arriba en los cielos y gobierna abajo en la tierra está entrando. Por eso es que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortaleza. La iglesia del último día está escogiendo las armas equivocadas, está escogiendo la razón, está escogiendo los argumentos, está escogiendo los sentimientos para pelear. Y no es que esté mal, pero ese no es nuestro nivel. Dios dijo que Él irá delante de nosotros. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No estamos en el camino de Egipto, estamos en el camino de Dios. No estamos en el camino de los impíos, estamos en el camino de la verdad. Quiere decir que este camino, el terror de Jehová, el furor de Jehová irá delante de la iglesia. Y en este tiempo sabemos cómo Dios se va a manifestar. Si la iglesia ocupa su lugar, Dios estará delante de ella. Digan amén. Como estuve con Josué, así estaré contigo. La pregunta es: ¿cómo estaría con Josué? Esta sería la promesa. ¿Cómo un hombre podía conquistar ciudades si no era un general de ejército? ¿Cómo podía un pueblo analfabeto en la guerra y que no era militar conquistar ciudades? Pues para Dios no tienes que ser militar. Para Dios no tienes que haber ido a la guerra para darte una batalla, porque Él es general de generales y Él es capitán de capitanes. Así que la batalla la preparó Dios, las estrategias las tiene Dios. Lo único que Él quiere, número uno, es que seas valiente, que te esfuerces. Número dos, que te levantes y cruces el Jordán. Número tres, que no te apartes de la palabra ni de día ni de noche. Y número cuatro, que mantengas tu mente: yo repartiré, yo repartiré, yo repase lo que pase. Acuérdate que el futuro no es aquí, es repartiendo, es repartiendo, es repartiendo. ¿Dónde te estás visualizando? ¿En el dolor? ¿En la angustia? ¿Te ha sucedido algo inesperado en las últimas horas? ¿Te ha tocado algo inesperado en tu corazón? Quiero que te prepares, porque nada puede cambiar la visión de lo que Dios te dijo. Josué tenía que saber que él tenía que visualizarse repartiendo. ¿Cuándo terminaba todo? Cuando repartiera. Así que mientras no repartía, las cosas no habían terminado. Así que bueno es saber tu comienzo, que bueno es saber tu final. Cuando vos no sabes cuál es tu futuro, no conoces cuál es tu propósito. ¿Y qué cosa es propósito? La intención con la que Dios te creó. Y queremos que usted lo vea en pantalla, porque queremos que en esta ocasión lo pueda escribir, lo pueda anotar. Futuro es igual a propósito. El futuro es lo que una persona espera llegar a ser, es lo que una persona cree que puede llegar a ser. Pero ese es en el contexto de propósito espiritual lo que hablamos nosotros. Futuro es propósito. Propósito es la intención con la que Dios te creó. Todo propósito, ahí está en la pizarra, está en el televisor, todo propósito requiere una asignación. Todo propósito requiere una asignación. ¿Qué cosa es la asignación? La asignación es la habilidad y la capacidad sobrenatural que Dios le da a la persona para hacer aquello para lo cual le hizo nacer. Cada persona nació con un potencial, pero recibe una asignación. Esa asignación es para que tú puedas hacer lo que Dios te llamó a hacer. Número 3, todo futuro es un propósito. Todo propósito requiere una asignación. Toda asignación requiere una generación. Y toda generación está conectada a una geografía. Así que tu propósito, tu futuro, no será el mundo entero. Puede ser parte,
puede ser un 10%. Quizás no conocemos cuál va a ser tu liderazgo en los próximos días, pero quiero decirte algo, hay hombres que han influenciado el mundo entero. Tuvimos la oportunidad de ser participantes de la influencia que Dios le dio al profeta T.B. Joseph, un hombre que influenció el mundo entero a través del poder profético y sobrenatural. Pero hay hombres y mujeres de Dios que todos han nacido con un propósito, y cada uno de ellos, su propósito, su futuro, enfrentará a su enemigo. Hay una asignación para tu propósito, hay una generación para tu propósito y hay una geografía para tu propósito. Así que cuando tú vuelvas a repetir después de hoy, alguien te pregunte cuál es tu futuro, tú tienes que decirle: mi futuro es mi propósito, y el propósito es la intención con la que Dios me creó. Mi propósito tiene una asignación de parte de Dios. Mi asignación fue dada a una generación específica, y esa generación y esa asignación y ese propósito está vinculado a una geografía, a un territorio, a un municipio, a una provincia, a una ciudad o a varias ciudades, o a una nación o a varias naciones. Todo depende de cuál haya sido el propósito con el cual Dios nos hizo nacer. Para que lo entiendas mejor, acuérdate siempre del libro de Isaías, capítulo 1. Cuando Dios le habla a Isaías, Isaías dice que es muy niño, y Dios le dijo: no diga que eres niño, antes que naciese te conocí, y antes que te formase te conocí, y antes que naciese te di por profeta a las naciones. En Jeremías capítulo 1 lo podés encontrar. Allí está la declaración de ¿qué? De propósito, de futuro, de asignación, de geografía, de generación. Y le dijo: te he puesto como profeta sobre reinos, sobre reyes. Le estaba hablando acerca de su propósito, de su asignación, de su generación, de su geografía. Nadie nace por casualidad, solamente los evolucionistas. Pero los hijos de Dios nacemos con un propósito. Y hasta que una persona no tiene revelación de su propósito, se vuelve solo una excusa y una mentira. La gente de fe no conoce todavía el propósito. La gente de fe conoce lo que Cristo hizo por ellos, pero todavía no saben lo que Dios quiere hacer con ellos, porque la voluntad de Dios no está hecha, hay que hacerla. Y entonces, para que se haga su voluntad, exige revelación de propósito. Nadie se mete a hacer la voluntad de Dios si no fue llamado para hacer aquello que Dios quiere que se haga. Pero hasta la cruz el mundo entero puede venir y beber del sacrificio de lo que Cristo hizo. Pero hacer su voluntad es un segundo nivel, más allá de la cruz. Así que muchas familias hoy estamos recibiendo los beneficios de la cruz, pero hay muchas familias que no pasan de la cruz, no están preparándose para hacer su voluntad. Y eso lo vamos a ver en la próxima sección, el llamado a la consagración, que se haga tu voluntad. Por tanto, vamos a terminar la sección de hoy con lo inesperado. Repita: lo inesperado. Así que llega el momento de conquistar a Jericó, y sucede esto. Cuando se va a conquistar a Jericó, Josué dijo lo siguiente en el capítulo 6, versículo 18. Dijo: pero vosotros guardaos del anatema. Ponga atención. Pero vosotros guardaos del anatema. Ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema. No sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Dice: mas toda la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Eso lo puede encontrar en el capítulo 6, el versículo 18 y el versículo 19. Esas fueron las instrucciones que Josué le dio al pueblo. Así que todo el mundo está listo para tomar la ciudad, y hay una pequeña instrucción: no toquéis esto, no toquéis la plata, no toquéis el oro, no tocáis el bronce ni el hierro. ¿Y por qué? Todo eso entrará en el tesoro de Jehová. ¿Y sabe cómo se le llamará? Se le llamará anatema. Si lo toca, te maldices. Pero ¿te imaginas en una batalla? ¿Te imaginas cuánto trabajo hay? ¿Te imaginas quién va a estar pendiente? ¿Cuál es lo lindo de eso? Moisés se para delante de todo el mundo y le dice: ¿sabes? Nadie te va a estar persiguiendo. ¿Cómo? Nadie te va a estar mirando. Vas a entrar a la ciudad y Dios pesará tus obras en esto, para que al entrar a Jericó no te vuelvas maldito en el lugar de la bendición. Hay cosas que no puedes tocar porque te hacen maldito.
Preste atención, el estar dentro de la iglesia no te libra de la maldición. Puede que el estar dentro de ella, posiblemente algunas de nuestras decisiones hayan dado legalidad para alcanzar la maldición. Así que la instrucción está allí. Nadie te va a estar mirando. Cada uno va a entrar como hombre de guerra. Pero esta es la palabra que debe estar en vuestros corazones. Ni el oro, ni la plata, ni el bronce, ni el hierro lo pueden tomar para ustedes. Han estado por tantos años en el desierto. Es la primera ciudad que van a conquistar. Tienen una oportunidad de hacer la voluntad de Dios. Van a hacer la voluntad de Dios. Y aunque ustedes estén peleando y sudando, Dios les dará la victoria. La honra de que Dios le ha dado la victoria es que esto entre en el tesoro de Jehová. Y cuenta la palabra que la victoria fue maravillosa. Entraron, tomaron la ciudad y fue glorioso. Usted va a seguir leyendo los capítulos que vienen. Y viene una segunda ciudad. La ciudad se llama Jai, muy pequeña. Vamos a decir el 10% de lo que fue Jericó. Un diezmo. Josué analiza Jai y dice: no es necesario que todos los hombres de guerra vayan. Con esta gloria, con esta victoria, con esta bendición, Jai no es nada. Y cuenta la anécdota que Josué envía un pequeñito de grupo de hombres a conquistar a Jai. Y lo triste del caso y lo inesperado es esto: que cuando ese grupo de hombres, ese puñado de hombres va a enfrentar a una ciudad más pequeña, los hombres de Jai matan a los hombres de guerra de Israel. Y algunos llegan con vida de regreso al campamento. Cuando Josué recibe la noticia inesperada. ¿Por qué inesperada? Porque hay una promesa, hay una profecía, hay una palabra. El Dios del cielo dijo: como estuve con Moisés, estaré contigo. Nadie te hará frente en todos los días de tu vida. ¿Quién va a dudar de la palabra de Dios? Pero también había un requisito: no toquen el anatema para que no se hagan malditos. Es cierto la promesa, es cierto el amparo, es cierto la gracia de Dios. Todo estaba allí, pero había un indicador y decía: no toquen el anatema, porque si lo tocan se harán malditos. No había nadie persiguiendo ni velando a nadie. No había un sistema de seguridad detrás de nadie. Pero la palabra de Dios lo cubre todo. Y dice la palabra de Dios que cuando fueron a enfrentar a Jai, perdieron la batalla. Josué se pone de rodillas, clama al Señor. Ahí aparecerán las citas en el televisor. Y cuando está orando y clamando al Señor, Dios le dice: ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué te postras sobre tu rostro? ¿Por qué clamas? Dios le estaba diciendo, Josué estaba diciéndole: Señor, pero ¿qué dirá la gente si Israel ha perdido? La gente va a comenzar a dudar. Y Dios le dijo: levántate, Israel ha pecado contra mí. Israel ha tomado del anatema. Nadie lo sabía, pero Dios lo sabía. Cada miembro de la familia diga: nadie sabe lo que yo estoy haciendo en mi casa. Diga: pero Dios sí lo sabe. Entonces, lo inesperado, cuando algo comienza a suceder en tu vida, en tus emociones, en tu economía, y cuando llegan los momentos inesperados, es bueno revisar lo que estamos haciendo. Es bueno chequear y revisar cómo te estás comportando. Porque aunque el pastor no está allí, aunque el líder no está allí, aunque no hay nadie observándote, pero quiero decirte, la palabra de Dios es la cobertura de integridad sobre cada uno de nuestras vidas. Y cuenta la historia que entonces Dios le dijo a Josué: llama al pueblo, reúne la congregación, echa suerte y saca el anatema, porque nadie podrá vencer ni una sola batalla más si no sacas el anatema. Y en ese capítulo maravilloso me sorprendió la derrota. ¿Cómo te sientes cuando crees que Dios está contigo y las cosas malas te comienzan a pasar? ¿Cómo reaccionas ante los eventos inesperados de tu vida? ¿Cómo lo haces? Josué se humilló, oró, la profecía se detuvo, Dios se detuvo, el mundo se detuvo, todo se puso en rojo. Oraron, se levantaron y comenzaron a echar suerte. Y dice la Biblia que la suerte cayó sobre la familia de Acán. Entonces apartaron a Acán y Josué le dijo: hijo mío, declárame qué has hecho, porque has perturbado la casa de Israel. Y le dijo: bueno, yo lo que pasó fue lo siguiente. Cuando yo estaba peleando, mis ojos se fueron para un manto babilónico, un lingote de oro que estaban allí. Y cuando lo vi, miré que nadie me estaba mirando. La verdad que lo tomé, lo llevé para mi tienda
hice un hoyo en la tienda, lo enterré, todo el mundo se cayó la boca, mis hijos se callaron la boca, mi esposa se cayó la boca. Mira a la mamá, mira a los que están en la casa, y di a los que están en familia. Aquí todo el mundo se calla la boca cuando murmuramos el pastor. Aquí todo queda en casa. Cuando se hace algo malo contra la iglesia, cuando se murmura, cuando se critica, todo queda en casa. Pero también quiero decirte algo, familia, que la maldición también queda en casa. Todo queda en casa. Y dice la palabra de Dios que sacaron a Acán hacia afuera, a él, a sus hijos, a su vaca, todo lo que tenía, el lingote y el manto babilónico, y a todos los mataron, los llenaron de piedra, y hasta que no se hubo exterminado el anatema, no volvió la gloria de Dios sobre la casa. Entonces Dios le dijo a Josué: levántate y ve contra Jai, porque ahora podrás conquistar. Enseñanza: cuando Josué vio la derrota, era inesperada para él. Pero las cosas inesperadas son como un accidente. Tratan de llevarse lo mejor de nosotros. Yo quiero que tú en esta mañana, ahí en casa, tú reflexiones. ¿Qué te dijo Dios? La plata, el oro, el bronce y el hierro deben entrar en la casa de Dios. ¿Qué cosas de las que Dios te dijo en su palabra han dejado de entrar en su tesoro? Tu obediencia, tu amor, tu honra. ¿Qué cosa has retenido de la casa de Dios? Se puede retener no solamente el dinero, se puede retener el perdón, se puede retener el amor, se puede retener el respeto, se puede retener muchas cosas. Así que Israel perdió ante sus enemigos. ¿Sabe lo único que sería inesperado para la iglesia en este tiempo? Que Dios la abandonara. ¿Y sabe cuál sería la única causa por la cual Dios abandone una familia? La única cosa que detiene la gracia de Dios en una familia son las decisiones que tomamos, que violan la palabra de Dios. ¿Qué significa lo inesperado? Cuando crees que puedes hacer algo y que no va a pasar nada. Cuando crees que puedes abrir tu boca, faltarle el respeto, deshonrar, mentir y que no va a pasar nada. Nada es la mentira de Satanás. Así que cuando Acán tomó el lingote, nadie lo estaba viendo. Josué no lo estaba viendo. Cuando lo escondió con la familia, nadie lo estaba viendo. Todo el mundo dijo: oye, tranquilo, que aquí nadie nos ha visto. Además, lo que dijimos acá se queda en casa. ¿Qué te dijo Dios? Que no debería entrar en tu vientre y en tu tesoro, sino en el de Él. ¿Qué es lo que hace pobre y maldita una casa después de conocer a Dios? Solo quiero que reflexionen. ¿Cómo están tus adoraciones a Dios? Tu corazón, tu amor, tu economía, tus primicias, tu honra al Señor. No sea cosa que lo inesperado te sorprenda, porque el diablo te diga que aunque mientas no va a pasar nada, que aunque robes no va a pasar nada, que aunque no des primicia no va a pasar nada, que aunque no des diezmo a Dios no va a pasar nada, que aunque hagas lo que hagas no te preocupes, justifícalo todo. Cualquier actitud que tengas, no va a pasar nada. Lo importante es que tú puedas defenderte, que no va a pasar nada. Pero luego llega lo que es inesperado. Y cuando comienzas a vivir los momentos inesperados, indeseados de tu vida, es cuando te preguntas: ¿qué hice? ¿Qué he hecho, Señor? Y es eso lo que quiero dejar en tu corazón. Un abrazo grande. Recuerde, tu futuro enfrentará a tu enemigo. No olvide que todo lo que haga, de palabra o de hecho, hágalo para el Señor. Que Dios esté con ustedes, que en esta semana sea de bendición, que cada familia restaure la gracia de Dios y que cada uno pueda tener cuidado de lo que oye, lo que ve, lo que dice y lo que hace. La paz de Dios sea con ustedes. Un abrazo de nuestra casa, la casa de la mayor de las Antillas. Les saluda y nos vemos pronto. Que Dios les siga bendiciendo. Gracias.